En toda historia existen dos versiones, una buena y otra mala. Y como en este caso no es la excepción, hoy te presentamos el lado oscuro de Simón Bolívar. La historia oficial ha retratado a Bolívar como un héroe de proporciones épicas, cuyas hazañas son ampliamente conocidas. Sin embargo, se ha hablado muy poco sobre su faceta personal, su carácter y sus verdaderas motivaciones. Antes de explorar esta otra cara de Bolívar, es importante aclarar que la información que te presentamos no refleja una opinión personal, sino la visión de numerosos escritores, críticos e historiadores que ofrecen una versión distinta del Bolívar al que estamos acostumbrados a conocer. Simón Bolívar, el hombre detrás de un mito. Para entender un poco el lado oscuro de Simón Bolívar, primero es necesario ahondar en sus orígenes. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco nació en Caracas en 1783. Fue hijo de un hacendado muy rico que pertenecía a la nobleza española. Sus padres fueron don Juan Vicente Bolívar y doña María de la Concepción Palacios y Blanco. Su padre era un hombre cruel, conocido por abusar de muchas mujeres. Acusaba falsamente a los maridos de aquellas que deseaba, haciendo encarcelar a varios de ellos para poder aprovecharse de sus esposas. Los antepasados de Bolívar, por parte de su madre, también eran personas violentas de origen alemán, con mucho resentimiento hacia los castellanos, vascongados y extremeños. Su familia, los Geyer, por parte de su bisabuelo y abuelo Palacios, compartían estas características. María Antonia, su hermana, también era una mujer cruel. Ella misma confesó haber rajado la cabeza del carpintero de su hacienda porque él había fallado en alguna tarea. Lo golpeó brutalmente con un palo, demostrando su carácter iracundo. Tanto María Antonia como Simón Bolívar tenían características físicas que se describen como negroides. A diferencia de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y su hermana, quienes eran rubios, debido a la ascendencia alemana de su familia. Tal vez estas características influyeron en el ánimo de Bolívar contra los españoles. Su abuelo paterno había invertido entre 20.000 y 23.000 ducados para comprar un título nobiliario que fue otorgado al convento de Montserrat. Sin embargo, no lograron obtenerlo, ya que no podían demostrar la pureza de sangre requerida. La familia peleó por este título durante casi un siglo, pero nunca lo consiguieron. Esto se debió en parte a que no podían ocultar la ascendencia negra de su bisabuela, María Josefa Marín, quien era fruto de una relación de su bisabuelo con una esclava. María Josefa Marín, la bisabuela de Bolívar, heredó una gran fortuna, pero aún con esa riqueza, no pudieron obtener el título nobiliario. Los documentos que presentaron ante la corte en Madrid omitían deliberadamente esta ascendencia, lo cual suscitó sospechas. Los abogados no entendían por qué faltaba una persona en el árbol genealógico de la familia. La familia Bolívar, parte de la nobleza caraqueña, se avergonzaba de sus orígenes afrodescendientes. Después de un siglo de pleitos sin éxito para obtener esos títulos nobiliarios, el resentimiento contra la corona española creció en el ánimo de Simón Bolívar. Este resentimiento probablemente alimentó su odio hacia todo lo que representaba España y la nobleza española. Se dice que Bolívar maltrataba a los niños esclavos cuando era joven, y hay escritos que lo describen como un niño cruel. Esa crueldad lo acompañó en su vida adulta. Durante las guerras de independencia, no vaciló en declarar la guerra a muerte contra los españoles y los canarios. Según el mismo documento que firmó, no dudaba en fusilar a prisioneros de guerra, así como a simples comerciantes que vivían en Caracas y que poseían haciendas o negocios. A medida que su influencia crecía, su trayectoria comenzó a distanciarse de la de figuras como Francisco de Miranda, un verdadero pionero en la lucha por la independencia de Venezuela. Miranda, sin embargo, fue derrotado en una guerra civil que enfrentó a los criollos independentistas, con los criollos leales a la corona española, apoyados por indígenas y las clases bajas que no querían separarse de España,
debido a las protecciones ofrecidas por el Tratado de Indias. Bolívar, en un momento crucial de esta historia, traicionó a Miranda, entregándolo a las autoridades españolas a cambio de su propio perdón. Esta traición selló el destino de Miranda, quien terminó sus últimos días en una prisión en San Fernando, una cárcel especialmente diseñada para evitar su fuga. Otra acción controvertida de Bolívar fue el saqueo de las iglesias de Caracas, donde se apropió de todos los tesoros religiosos y junto a 20.000 seguidores emprendió una huida hacia Barcelona, Venezuela. Este éxodo resultó en una catástrofe humanitaria, donde miles de personas cayeron de hambre y agotamiento durante el arduo recorrido. Durante la Guerra Civil, que en realidad fue una lucha entre criollos y españoles, el Estado vivía prácticamente de las propiedades confiscadas a los españoles. Bolívar ordenó la captura de muchos prisioneros y la confiscación de sus fincas, propiedades y casas. En medio de este desastre, Bolívar incluso ordenó la ejecución de prisioneros con extrema crueldad. Entre otras cosas, un hombre de apellido Arismendi se destacó por su crueldad extrema. Bolívar presenció personalmente algunos de sus actos, y fue quien ordenó la ejecución de aproximadamente 380 españoles en Valencia en 1813. Sacaban a los heridos de los hospitales para rematarlos en la calle. A los prisioneros españoles, que llevaban cerca de un año en las mazmorras de La Guaira, Caracas y Valencia, en la más absoluta desesperanza, se les mantenía encadenados, sin acceso a condiciones mínimas de higiene. Finalmente, Bolívar ordenó su liquidación. Para ahorrar pólvora, con mucha tristeza y pesar, se decidió sentenciarlos a sablazos, machetazos y apuñaladas. Los ancianos eran llevados, sentados y amarrados en sillas, donde les descargaban golpes en la cabeza y en las extremidades. Bolívar entrenó a muchos de estos despiadados, quienes luego fueron a Nueva Granada, donde se había logrado una independencia relativamente pacífica. Sin embargo, las tropas venezolanas enseñaron a acabar con españoles de manera brutal en esa provincia. Los sicarios de Bolívar, en La Guaira, Caracas y Valencia, levantaban enormes piedras para aplastar las cabezas de los heridos que quedaban en el suelo. Otros fueron forzados a cargar haces de leña sobre sus hombros, que luego se usarían para incinerar sus cuerpos. Bolívar presenció la ejecución de 386 españoles en esa época trágica de la independencia y supervisó muchos otros atentados. Entre 1812 y 1814 se contabilizan más de 2.000 atentados a sangre fría bajo sus órdenes, sin ningún tipo de juicio. Bolívar era un hombre muy engreído. Nunca miraba a los ojos de nadie. San Martín, por ejemplo, comentó que le sorprendía que Bolívar nunca dijera la verdad o hablara con franqueza. Otros cronistas de la época mencionan que trataba a sus generales de manera humillante y despectiva. A pesar de su inteligencia, su arrogancia era notoria. Por ejemplo, un hecho poco conocido es que Bolívar no solo entró a Santa Fe de Bogotá, como suelen contar los historiadores, sino que sitió la ciudad y ordenó a sus tropas saquearla y abusar de mujeres durante 48 horas. Este es un hecho histórico verdaderamente dramático. Bolívar sitió Cartagena de Indias durante varios meses y cometió crueldades contra los cartageneros, quienes no querían aceptar su mando, incluso si les prometía la independencia. Los cartageneros deseaban independizarse por su cuenta y formar su propio gobierno, ya que conocían los antecedentes de crueldad de Bolívar en Venezuela durante sus campañas de emancipación. Por todo esto, Bolívar fue una figura totalmente rechazada en Nueva Granada. Simón Bolívar fue apoyado por uno de los próceres de la independencia colombiana, Camilo Torres, quien era federalista, mientras que Bolívar, como dictador centralista, se oponía a ese enfoque. A pesar de sus diferencias ideológicas, Bolívar atendía todas las causas. Un ejemplo interesante de esta disposición es que, cuando se exilió por primera vez en Curazao en 1812, tras abandonar sus tropas en Puerto Cabello, Bolívar escribió a un amigo expresando su deseo de enlistarse en los ejércitos de Wellington,
para liberar a España de los ejércitos napoleónicos. Esto revela una contradicción en su carácter, ya que, por un lado, luchaba por la libertad de América de los españoles, pero por otro, quería liberar a España de los franceses. Bolívar buscaba protagonismo en cualquier causa de libertad, deseando ser el hombre providencial que América necesitaba. Cuando comprendió que era más fácil liberar América de los españoles que liberar España de los franceses, concentró sus esfuerzos en el continente americano, lo que le permitió cumplir su ambición de ser el líder de esa liberación. Sin embargo, es importante recordar que las verdaderas aspiraciones de libertad y progreso no estaban tan extendidas como se cree. Mientras que los criollos impulsaban la independencia, muchos indígenas y personas de clase media preferían la administración española, ya que la América española era próspera en comparación con Europa. Los niveles de vida en América eran superiores en muchos aspectos, como la infraestructura, la salud y la riqueza. La clase criolla, motivada por el deseo de apoderarse de las riquezas fomentadas por España, promovió una idea de libertad que beneficiaba principalmente a ellos mismos. De hecho, uno de los primeros decretos emitidos por el nuevo gobierno de la Nueva Granada, en el periodo intermedio de 1810 a 1816, antes de la reconquista española, fue la expropiación de las tierras indígenas. Bajo el pretexto de que los indígenas ya no necesitaban protección y que todos eran iguales, los criollos se apropiaron de las mejores tierras. La emancipación, que inicialmente parecía una búsqueda de libertad, se transformó en un canto de sirenas que abrió la puerta a revoluciones sanguinarias, conflictos internos y guerras civiles que han plagado a América durante los últimos 200 años. Desde la partida de España, América ha estado marcada por dictaduras, inestabilidad y guerra, en lugar de la paz y el progreso prometidos. Las guerras de emancipación, en su esencia, fueron guerras civiles y fratricidas, en las que hermanos lucharon entre sí, dejando una marca duradera de caos y división en el continente. ¿Qué lecciones nos dejan estas guerras de emancipación? Primero, que fueron guerras civiles, guerras fratricidas entre hermanos. Dicho sea de paso, si los criollos hubiesen sido consecuentes con echar a los españoles de América, por ser conquistadores y usurpadores de las tierras, la consecuencia lógica habría sido que ellos también se debían haber ido. Los criollos no eran más que hijos o nietos de españoles, y tampoco deberían haber estado en esas tierras. Deberían haber salido junto con los españoles, dejando las tierras nuevamente a los indios aborígenes, quienes las ocupaban antes de la llegada de los blancos. Pero, en cambio, echaron a sus padres y abuelos de América, quedándose en posesión de tierras que técnicamente no les pertenecían, sino que eran de los indios. Todo esto para decirles que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus matices, y hay que verlo como un hombre con falencias. No fue el ser idealista que fue sembrando libertad en las tierras americanas, sino todo lo contrario, sembró dictadura y desolación. Hasta el día de hoy, esas tierras no se han recuperado de la gran catástrofe que Bolívar llevó a América. Cuando hubo la reacción contrarrevolucionaria y antiindependentista en Venezuela, surgió la figura de Boves. Cuando Boves llegó a las puertas de Caracas, Bolívar, antes de irse, saqueó todas las iglesias. Robó los tesoros de las iglesias de Caracas y sus alrededores, sacándolos por mar para llevárselos a Carúpano, donde los recogería y se iría con ellos. Bolívar partió por tierra con 2000 hombres, sin intentar defender la ciudad de Caracas. Además, evacuó a toda la población, 20.000 personas que llevó por pantanos, cordilleras y planicies, en condiciones de hambre, sin pertrechos ni alimentos. A lo largo del camino, fueron padeciendo miles de personas hasta llegar a Barcelona, Venezuela, y luego a Carúpano, donde muchos lograron embarcarse en diferentes embarcaciones para huir a las islas del Caribe o venir a España como refugiados. Es decir, lo que hubo fue una verdadera catástrofe humanitaria. En Venezuela y la Nueva Granada, la clase empresarial, la clase que creaba riqueza, abandonó esos países y se fue a Canarias, a Cuba y a España. Desde entonces, América perdió esa riqueza y no ha podido recuperarla en 200 años.
José de la Riva Agüero, un escritor peruano. Fue presidente del Perú en 1823. En su libro Memorias para la Historia del Perú, publicado en 1858. En esta obra, Riva Agüero critica duramente a Simón Bolívar, describiéndolo como un líder autoritario y ambicioso, que buscaba consolidar su propio poder en lugar de liberar verdaderamente a los países del dominio español. El autor ofrece una perspectiva bastante negativa sobre la actuación de Bolívar en Perú, señalando su comportamiento errático y la insatisfacción que generó entre los peruanos. En lugar de ser recordado como el gran libertador, el libro destaca, como muchos peruanos, lo vieron como un hombre que traicionó los ideales de la revolución al buscar poder personal. Karl Marx fue uno de los críticos más duros de Bolívar, aunque su análisis está menos centrado en la figura heroica y más en la construcción política de Bolívar. En su artículo Bolívar y Ponte, publicado en The New American, Marx lo describe como un líder incapaz y cobarde. Consideraba que Bolívar se había aprovechado de la lucha independentista para acumular poder personal, traicionando los ideales republicanos al adoptar un enfoque autoritario. Marx veía a Bolívar como un dictador militarista que actuaba en su propio beneficio, y no como un verdadero liberador de los pueblos. Pablo Morillo, el general español encargado de sofocar los movimientos independentistas en América, criticó duramente a Bolívar por su táctica de guerra. Para Morillo, Bolívar utilizaba métodos que consideraba brutales, como la guerra a muerte, en la que no se hacía distinción entre soldados y civiles. Morillo calificaba a Bolívar como un caudillo que promovía el caos y el desorden, responsable de masacres que, desde su punto de vista, exacerbaban la violencia en las regiones donde se luchaba por la independencia. José Domingo Díaz, este cronista venezolano, ferviente realista, fue uno de los principales críticos de Bolívar. En su obra, Recuerdo sobre la rebelión de Caracas, Díaz acusa a Bolívar de ser un traidor y un oportunista que, según él, manipulaba las ideas de libertad para sus propios intereses. Díaz sostiene que Bolívar no era más que un tirano disfrazado de libertador, y lo culpa de haber sumido a Venezuela en un periodo de anarquía y destrucción. Salvador de Madariaga, el historiador y diplomático español, en su obra Bolívar, 1951, ofrece una crítica más matizada. Aunque reconoce el papel de Bolívar como libertador, Madariaga resalta que su carácter era marcadamente autoritario y que su concepción del poder se inclinaba hacia un caudillismo militarista. Critica a Bolívar por no haber comprendido plenamente la necesidad de construir instituciones republicanas sólidas y, en su lugar, haber intentado consolidar su propio poder en un contexto de inestabilidad política. Miguel Peña, el venezolano quien fue contemporáneo de Bolívar y uno de sus críticos, lo acusó de actuar de manera dictatorial y alejarse de los valores republicanos que supuestamente defendía. Peña consideraba que Bolívar estaba más interesado en acumular poder personal que en crear verdaderas repúblicas y lo criticaba por su tendencia a centralizar el poder en su figura, lo que, según él, socavaba el proyecto democrático. Gustavo Lins Ribeiro, en su obra llamada Bolívar entre Napoleón y la Revolución, este autor brasileño analiza la figura de Bolívar en comparación con Napoleón Bonaparte, subrayando los rasgos personalistas y autoritarios del líder sudamericano. Para Ribeiro, Bolívar es una figura ambigua que, aunque lideró la independencia, terminó replicando ciertos modelos de poder personalista que contradicen los ideales de la revolución. Pablo Victoria, el historiador colombiano, ha sido uno de los autores contemporáneos más críticos de Bolívar. En su libro El terror bolivariano, plantea una interpretación de Bolívar como un hombre de grandes ambiciones personales que utilizó la independencia como un medio para sus propios fines políticos. Según Victoria, Bolívar instauró una dictadura brutal en varios territorios, imponiendo políticas que resultaron en persecuciones y ejecuciones de quienes se oponían a su mando. También destaca el uso de la guerra a muerte como un acto de crueldad y barbarie, lo que desde su perspectiva ensombrece su legado.
En realidad, hay numerosos críticos que cuestionan los ideales de Simón Bolívar. Aunque algunos reconocen su papel en la independencia de varios países, discrepan en cuanto a la manera en que lo logró. Muchas de las críticas se centran en aspectos personales y en la forma en que Bolívar ejerció su liderazgo, sugiriendo que, a pesar de sus contribuciones significativas, sus métodos no fueron los más adecuados. ¿Fue Bolívar realmente un héroe? Es necesario cuestionar la narrativa idealizada de su figura. ¿Fue un libertador que soñó con la independencia y el bienestar de América, o un líder cuyo ego y ambiciones personales sembraron la semilla de los conflictos y la inestabilidad que aún hoy perduran? Te invito a reflexionar sobre si Bolívar debe ser recordado como un héroe libertador, o más bien, como un antihéroe que, bajo el estandarte de la libertad, abrió las puertas a una era de incertidumbre y sufrimiento en América Latina. Personalmente, yo creo que Bolívar hizo cosas malas y debió pagar por todos sus actos cometidos, pero también creo que influyó de manera significativa en la independencia de países.